Problema número uno. Las investigaciones sobre el átomo concluyen que la estructura del átomo está formada por una parte central núcleo, siempre provista de partículas con carga positiva, protones, y por una parte externa, zona extranuclear, provista por partículas con carga negativa, electrones. Al respecto, hay la secuencia correcta del valor de verdadero o falso de las proposiciones. Entonces, ¿el núcleo solo contiene protones? Falso, ¿no? El núcleo que contiene protones y neutrones. La 2. ¿Protones y electrones son eléctricamente opuestos? Sí, son eléctricamente opuestos. El protón es más 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb y los electrones es menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Pero de masa casi iguales, no, eso es incorrecto, ¿no? Claro, el protón es más pesado. La masa del electrón es casi despreciable, por lo tanto la segunda es falsa. Tercera, en todo átomo eléctricamente neutro se cumple que el número de protones es igual al número de electrones. Correcto, ¿no? Recuerden que en un átomo neutro el número de protones es igual al número de electrones y este es igual al número Z. Recuerden el PES, ¿no? PES, protones es igual a electrones es igual al número Z. Por lo tanto, la clave sería la C. Sería la C. Pregunta número 2. Cuando se hace referencia a un tipo concreto de núcleo o átomo de un elemento químico determinado, suele emplearse el término núcleo o nucleido. Como ejemplo, tenemos acá el calcio 2044. Acá he entendido que el 20 es el Z y 44 es el número de masa. Respecto al núcleo representado, indique las provisiones correctas. Ahora, contiene 24 nucleones fundamentales eléctricamente neutros. Entonces, vamos a desmenuzar nuestros datos. Nos han dado el calcio 2044. Tenemos acá 20, 44. 44 es el número de masa, 20 el número de protones. Por lo tanto, yo entiendo que el número de protones es 20. Si es neutro, porque no te dicen que tenga carga, si es neutro, entonces debe ser el número de electrones es igual, 20, 20. Ahora, 44 menos 20 te da el número de neutrones, que viene a ser 24. Entonces, ¿cuánto es el número de nucleones? El número de nucleones es el número de masa, 44. Pero los nucleones positivos, serían solamente los protones. Y los nucleones neutros serían los neutrones. Entonces te preguntan, ¿contiene 24 nucleones neutros? Sí, verdadero. La segunda, la cantidad de carga eléctrica del núcleo es 3.2 por 10 a la menos 19 coulomb. Ya. El núcleo, ¿cuánto vale la carga del núcleo? Te lo dan los protones, ¿sí o no? Entonces, ¿cuántos protones tienes? Tienes 20. Tienes 20 protones. 20 por su carga. ¿Cuánto vale la carga real de un protón? Más 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Multiplicas, te sale 32 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Es igual a 3.2 por 10 a la menos 19 coulomb? No, falso, ¿no? La segunda es falsa. La 3. ¿Contiene 44 partículas subatómicas fundamentales? Bueno, ¿cuáles son las partículas subatómicas fundamentales? El protón, el neutrón y el electrón. ¿Cuántos protones tenemos? 20. ¿Cuántos neutrones tenemos? 24. ¿Cuántos electrones tenemos? 20. Si tú sumas esos tres, te da 64. Entonces, ¿cuánto sería la última? ¿Qué sería? ¿Verdadero o falso? Falsa, ¿no? Entonces la clase sería verdadero, falso y falso. La cual sería, te piden la proposición correcta, que sería solamente uno, ¿no? Solamente uno, la A. Pregunta número 3. El átomo es una partícula que posee masa. Además, se sabe que los protones y neutrones tienen una masa de 1836 y 1838 veces la del electrón. Sobreentendido que el electrón sería como 1 respectivamente. Es decir, que la masa del átomo está concentrada en su núcleo. Indique la alternativa que corresponde al átomo de menor masa. Entonces, tú quieres hallar el átomo de menor masa. ¿Quién te da el valor de la masa del átomo? El número de masa, ¿no? El número de arriba, entonces. El superíndice. Entonces, tienes que ver quién es el número menor. 65, 63, 59, 69. Por lo tanto, sería la C, ¿no? 59, exacto.
Pregunta número 4. En un texto de química se analiza la información de los elementos químicos fósforo y azufre, considerando solo los siguientes nucleidos: P3115, S3216 y P3215. Se sobreentiende que lo de arriba que sería el número de masa y lo de abajo sería el número atómico Z. Determine la secuencia correcta del valor del verdad o falso de las proposiciones. Ya. Tienes el P y S, o sea, el fósforo y el azufre. 15, 16, 31 y 32. Ya. ¿Presentan propiedades diferentes? Bueno, tienen el número Z diferente, por lo tanto, tienen propiedades diferentes, ¿no? Para que tenga propiedades iguales o similares, tiene que ser ¿qué cosa? Las Z iguales. Ahora, ¿son isótonos? Para saber que son isótonos, el número de neutrones tiene que ser iguales. Por lo tanto, debe ser el número de masa menos el número atómico, debe ser igual al otro. Busquemos, a ver. En la primera tienes el P3115, S3216. La resta 31 menos 15 es igual a 32 menos 16. Vamos a ver. 31 menos 15, 16. 32 menos 16, 16. Si son iguales, entonces los números de neutrones, por lo tanto, ¿qué son? Isótonos. La primera, por lo tanto, es verdadera. La 2. S3216 y S3215. ¿Son isóbaros? S3216 y 3215. ¿Son isóbaros? ¿Tienen igual número de masa? Sí, son isóbaros. Por lo tanto, es verdadera. La segunda es verdadera. La 3. P3115 y P3215. Dice que son isótopos, por lo tanto manifiestan mismas propiedades químicas. A ver, 3132 es el número de masa, PP. 1515, ¿son isótopos? Sí, tienen igual número atómico. Y si tienen igual número atómico, ¿tienen propiedades químicas similares o iguales? Sí. Entonces es verdadera. Por tanto es verdadero, verdadero, verdadero. La clave sería la C. Pregunta número 5. El agua de mar es una mezcla que compone los mares y océanos. Además, el agua contiene iones como cloro, estroncio, potasio, flúor, calcio. Entonces, ellos tienen, y como están en el agua, están ionizados. Mira, menos 1, más 2, más 1, menos 1, más 2, que le permite conducir la corriente eléctrica. Ahora, claro, cuando estos están ionizados, permite el paso de los electrones, ¿no? Entonces, permite entonces la corriente eléctrica. Te indica lo incorrecto. La A, el de menor número de electrones es un anión. Entonces hay que hallar el número de electrones. Tú tienes cloro, menos 1,17, estroncio, más 2,38, potasio, más 1,19, flúor, menos 1,9 y calcio, más 2,20. ¿Cómo hallas entonces? Si tú quieres hallar el número de electrones, tú debes saber que los que están, el número atómico sería 17, 38, 19, 9 y 20, ¿sí no? Ya. Si este fuera menos 1, te está diciendo que tú tienes más electrones, ¿no? Para que la carga sea negativa. Por lo tanto, si tú tienes más electrones, si acá hay 17, tienes que sumarle 1. 18. Entonces, ahora acá, tú tienes 38 protones. Y la carga es más 2. Por lo tanto, tú tienes más protones que electrones. Por lo tanto, tienes que quitarle 2. 36. Acá tienes 19 protones y la carga es más 1, por lo tanto tú tienes más protones, tienes que quitarle 1. En el flúor, ¿cuántos protones tienes? 9 y la carga es menos 1, por lo tanto tienes más electrones, entonces le tienes que sumar 1, 10. Acá ¿cómo sería? La carga es más 2 y tú tienes 20 protones. ¿Cuántos electrones tienes para que sea más 2? Tienes que tener menos 2 electrones, ¿no? Sería 18. Entonces el menor número de electrones es un anión. ¿Quién tiene el menor número de electrones? 18, 36, 18, 10 o 18. 10, ¿no? Entonces, el 10 es un anión. ¿Es un anión o es un catión? Es un anión, ¿no? Claro, negativo, ¿no? Es un anión. Verdadero. ¿Los cationes son divalentes? La B. No, la C, lo puse al revés. ¿Los aniones son monovalentes? Los aniones son monovalentes. Busca los aniones. Menos 1, otro negativo, menos 1. Exacto, los dos son monovalentes. Entonces, son monovalentes. La B, lo puse al revés. ¿Los cationes son divalentes? A ver, busca todos los cationes. Más 2, sí, correcto. ¿Es positivo? Sí. Pero no es divalente, es monovalente. El otro sí es divalente. Por lo tanto, ¿todos son... ¿Los cationes son divalentes? No,
no todos. Entonces, esta sería, ¿qué cosa? La falsa, ¿no? Y la D, si por desalinización térmica se separan los iones, entonces el agua no conduce la corriente eléctrica. O sea, si tú ya no permites que haya iones, ya no pasaría la corriente eléctrica. Entonces, por lo tanto, ya no conduciría la corriente. Ese sería verdadero. Entonces, la clave sería la B, ¿no? Perfecto. Sí. Los cationes que son divalentes. Falso, ¿no? Son divalentes y monovalentes. Pregunta número 6. La datación por radiocarbono es un método de datación radiométrica que utiliza el isótopo carbono 14 para determinar la edad de materiales que contienen carbono de hasta 50.000 años. El cambio que sufre el carbono 14 se representa con la siguiente ecuación nuclear. Tienes carbono, el carbono 14,6, tienes una partícula emitida, partícula beta, y tienes un núcleo resultante, que es el nitrógeno 14. ¿Qué es esto entonces? ¿Qué nos da a entender eso? Tú tienes un carbono y este carbono que va a pasar después va a emitir una partícula y da origen ¿qué? A un nuevo átomo. Entonces, esto es lo que está pasando. ¿Qué es esto? Esta es una radiación, ya por si acaso. Una radiación. Entonces, nos piden indicar la incorrecta. El núcleo constituido por 6 protones y 8 neutrones es inestable, es decir, es el carbono 14, es un radioisótopo. A ver, veamos. El carbono 14, ¿no? 14, 6, 14 menos 6, 8. 8 neutrones, 6 protones. ¿Está hablando? Sí, es el mismo, ¿no? Es el carbono 14, ¿es radioisótopo? Sí, es perfecto, es radioisótopo. Entonces la primera es verdadera. Los núcleos participantes son isóbaros. Ah, mira, carbono 6, 14 y nitrógeno 7, 14. ¿Son isóbaros? ¿Tienen igual número de masa? Sí, por lo tanto son isóbaros, verdadero. El cambio del carbono 14 es un fenómeno químico. O sea, la radiación es un fenómeno químico. No, la radiación es un fenómeno nuclear. Entonces, esa es falsa. Es justamente la clave que estamos buscando. La C. Y por último, la pregunta número 7. Los átomos involucrados en los fenómenos químicos pueden sufrir una alteración en la composición de la zona extranuclear, ionizándose tal como aluminio, selenio, y se transforma en aluminio más 3 y selenio menos 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Al respecto, indique la progresión correcta. Entonces, me dice, el aluminio se oxida ganando 3 electrones, el selenio se reduce, el ion divalente posee 36 electrones y 34 protones. Entonces, primero hay que saber qué es una oxidación y qué es una reducción, ¿no? Entonces, ¿qué es la oxidación? La oxidación es cuando se pierde electrones. Entonces, el estado de oxidación aumenta. Entonces, ¿qué quiere decir? Acá va a aumentar, ¿no? Se va a hacer más positivo. ¿Y qué pasa con la reducción? Su estado de oxidación se hace más negativo, o sea, pierde. Entonces, para que ocurra eso, ¿qué tiene que ganar? Tiene que ganar electrones. Recuerda que el electrón es negativo. Entonces, en la oxidación se pierde electrones, en la reducción se gana electrones. En la oxidación, el estado de oxidación sube, en la reducción el estado de oxidación baja. Entonces, la primera, ¿el aluminio se oxida? ¿El aluminio aumenta su estado de oxidación? Sí, correcto, aumenta su estado de oxidación. ¿Por qué pasa eso? Porque pierde electrones. ¿Qué me dice acá? Ganando 3 electrones. Entonces esa sería falsa, ¿no? Claro, porque pierde electrones. El selenio se reduce, el selenio se reduce, pierde, sí, mira cómo disminuye su estado de oxidación, porque gana electrones, entonces verdadero. El ion divalente, ¿quién es el ion divalente? Ah, claro, el selenio, ¿no? Posee 36 electrones y 34 protones, vamos a ver eso. Busquemos a ver, el protón, ¿cuántos protones tiene? 34 es el número atómico, entonces tiene 34 protones. Ahora, si es menos 2, debe tener más electrones, ¿sí no? Entonces, para que tenga 12, mira, ¿cuánto tiene más? 2. 34 más 2, 36. Ah, tiene 36 electrones. ¿Es lo mismo que te he dicho acá? Sí, es lo mismo. Por lo tanto, es falso, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Buscas, ¿qué te piden? Te piden la correcta, ¿no? La correcta sería 2 y 3. La clave sería la C. Entonces, con esto ha sido todo. Espero que hayan entendido. Recuerden que tienen que resolver, cuando están viendo el video, tienen que estar con su libro en la mano para que puedan entender más o menos en qué parte voy, ¿ya? Así que por favor, para la próxima semana sigan estudiando, sigan esforzando y ya saben, estudien locos.